De nuevo, bienvenidos un día más a estos encuentros bíblicos donde tenemos como trasfondo a grandes e importantes mujeres que formaron o configuraron de una u otra forma la historia del pueblo de Dios. Comenzamos entonando el himno seleccionado para hoy. Te invitamos a que, pensando en la letra, pensando en la música, puedas disfrutar de este momento especial al comenzar este día de Santo Sábado. Bienvenido. De muerte a vida eterna, pasé al seguir a Jesús. Me libra de todo pecado, mediante su muerte en la cruz. Tras el himno, inclinemos nuestros rostros para orar al Señor. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, tu amor, tu misericordia, todo cuanto tú nos das, nos bendices, nos diriges. Señor, en tus manos ponemos nuestro corazón y nuestra mente en este día para abrir tu palabra, para poder, Señor, descansar en ti en este día de Santo Sábado, que la enfermedad, que el cansancio, que el agotamiento, Señor,
aún estando ahí, pueda ser controlado por ti, pueda ser, Señor, diseñado en nuestro corazón como un momento especial de acercamiento a ti y a tu esperanza. Te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues continuamos con este itinerario bíblico que ya todos conocéis y que lleva por título general Biblia y ética, hacia el conocimiento de la revelación divina sobre la raza humana. En el día de hoy, en el programa de hoy, tenemos a una mujer especial, especial desde la dificultad, desde el conflicto. Agar, madre de una otra gran nación. Si recordáis, el capítulo anterior estuvo dedicado a Sara, la primera esposa de Abraham. En el programa de hoy, Agar, esa segunda esposa que compartió parte del destino del gran patriarca, pero de una perspectiva diferente a la que pudo tener Sara, la gran matriarca de Israel. Gálatas capítulo 4, versículos 22 y 23 recuerda la historia de Agar, la segunda esposa de Abraham, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y uno de la libre. El de la esclava nació según la carne, pero el de la libre según la promesa. Así recordará Pablo en la carta a los Gálatas cuál fue la relación entre los dos hijos, las dos esposas y el patriarca. Cuando el apóstol recuerda que el segundo hijo es el hijo de la promesa, pero que el primero es el hijo de la carne, de la humanidad, nos está poniendo en antecedente perfectamente delimitado de una actuación en el cual la propia Sara, a pesar de ser la elegida por Dios para ser la madre del pueblo de Israel, finalmente, por un momento de precipitación, dio origen a una historia con diferentes etapas y no todas ellas realmente felices. Se le llama el hijo de la esclava, según la carne, es decir, según el diseño que Sara, la propia Sara de Abraham, había hecho de ese proyecto diferente al que Dios había diseñado para él. La segunda esposa de Abraham, madre de la gran nación árabe. En esta historia vamos a ver cómo Dios tiene misericordia del gran problema que atravesó esta segunda esposa de Abraham y nunca la dejó desamparada, sino que Dios tuvo un propósito para ella, no el de ser el heredero de la promesa, pero sí de que su descendencia no desaparecería. De hecho, hasta el día de hoy, ambos hijos de Abraham tienen su propia nación, tienen su propia trayectoria histórica que llega hasta el día de hoy. Y que finalmente esa decisión de la primera esposa de Israel tuvo consecuencias muy serias a lo largo de la historia. En el texto podemos encontrar dos etapas en la vida de Agar, dos veces en las cuales huye al desierto como única solución para sus problemas. Una primera huida y una segunda huida al mismo desierto, intentando buscar la paz, intentando buscar la serenidad. Pero cuando salió por primera vez huyendo al desierto, Dios le obligó a regresar. Y la historia, diseñada por Dios, es completamente diferente a las historias que diseñamos los seres
los seres humanos. ¿Quién era Agar desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de su existencia? ¿Sabéis? Hay dos datos al menos significativos en la biografía de esta mujer del norte de África. Su nombre significa emigrante, es decir, alguien que fue de un lugar a otro y que corresponde exactamente con la sierva egipcia de Sara, que según Génesis capítulo 16 y versículo 1 se nos menciona precisamente esta historia. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero ella tenía una sierva egipcia cuyo nombre era Agar. Estos son los datos biográficos de esta mujer, comprada por Abraham en aquel viaje que hizo a Egipto y puesta a disposición de su esposa. Emigrante, alguien que fue llevada de un lugar a otro, dejando atrás su tierra, su vida, su familia, y marcando un destino humano diferente al que tal vez aquella doncella, aquella adolescente había tenido para su propia vida. Será de su país, de Egipto, de donde saldrá el pueblo de Israel, los hijos de la primera esposa de Abraham. Egipto estará siempre ligado a la historia de Israel de una u otra manera, pero estamos en la época del patriarca. Estamos en el momento en el cual Dios llamó a Abraham, huyó a Egipto y allí compró esa esposa para Sara. En el plan de Dios no estuvo nunca abandonar y cumpliría su promesa cuando Dios lo creyó importante. Pero hay una significativa parte de la historia que es el resultado de una acción de impaciencia por parte de Sarai, por parte de Sara, que dio como resultado dos hijos, dos historias, dos madres, dos destinos. Sarai, mi señora, la mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar, es decir, la emigrante. Y Sarai dijo a Abraham, el Señor no me deja tener hijos. ¿Sabéis? Cuando leemos estos textos, tenemos que hacerlo a la luz de la cultura del momento. Como cualquier otro texto bíblico, tiene que ser analizado bajo la perspectiva de una cultura en formación, de un proceso de formación de parte de Dios, para que conocieran las verdaderas intenciones de ese Dios especial. No es que Dios no le diese hijos, sino que Sara no era una mujer fértil y no podía tener hijos. Pero el llamado de Dios a Abraham conllevaba que su descendencia fuese como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y aún estando casado con una mujer que no tenía hijos, Dios intervino directamente. La única cosa que Sarai tenía que haber hecho era haber esperado en el Señor, pero se impacientó. Y a los 10 años de habitar Abraham en Canaán, Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, la esclava egipcia, y tomó a la emigrante egipcia y se la dio a Abraham, su marido, como esposa. Siguiendo las reglas de las comunidades patriarcales de la época, aquí no existe ningún proceso de infidelidad ni ninguna forma. La hija
o los hijos de la esclava sería propiedad de la primera esposa y propiedad de el marido, según las leyes patriarcales, que son las que rigen estos contextos bíblicos, que a veces a nosotros nos cuesta trabajo entender porque vivimos en culturas diferentes. Y él se unió a ella y ella concibió. Y la impaciencia de Sarai se convierte ahora en un problema que tendrá consecuencias para Agar. Dice el texto que al verse encinta, Agar le perdió el respeto a su señor. Esto era una transgresión importante en la época de los patriarcas. Aunque le dieran hijos, se consideraba su adhesión en rango de servicio a la primera esposa. Y Sarai dijo a Abraham, tú eres responsable de esta injusticia. Yo he puesto en tus brazos a mi esclava y ella, al verse encinta, me pierde el respeto. Sea el Señor nuestro juez. El conflicto no había hecho nada más que empezar. Y a la mujer emigrante le tocó la peor parte. Y viene la primera huida al desierto, como las dos etapas importantes de la vida de esta mujer. Entonces dijo Sarai a Abraham, mi afrenta sobre ti, yo misma puse a mi sierva a tu seno, y al ver que está encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre yo y tú. Y dijo Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo bien ante tus ojos. Entonces Sarai la afligió y ella huyó de su presencia. El drama llegaba a la vida de esta mujer, extranjera, de origen pagano, de un país importante, al servicio de una mujer nómada. Es verdad que con un desarrollo económico importante, pero finalmente la equivocación de Agar la llevó a tener que abandonar el seno familiar del cual formaba parte por decisión de la primera esposa. Si Dios no hubiese intervenido como lo hizo en la vida de esta mujer, su destino era realmente complicado. Viendo un poquito este mapa que tenéis delante vuestro, sobreimpresionado, ella huyó a la tierra o al desierto de Sur, una zona intermedia entre Egipto y la zona en la cual la ruta que siguieron después los israelitas hasta llegar a Jerusalén. Era una zona no habitada, una zona donde ella, viviendo sola con su hijo, pensó encontrar la paz que no tenía, que no tuvo en la casa de su esposo. Pero el ángel de Jehová la halló junto a un manantial de aguas en el desierto, junto al manantial que está en el camino de Sur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde
Como siempre, las preguntas que Dios nos hace, que el ángel de Jehová hace en este momento, tienen como sentido que el ser humano se enfrente a sus propias realidades. Las primeras preguntas de la Biblia tienen siempre la misma razón. ¿Dónde estás y a dónde vas? Ella tenía que dar respuesta a estas dos preguntas, porque dando respuesta encontraría sin ninguna duda el sentido a su huida, porque la intención de Dios no era abandonar a esta mujer, y era no abandonar a su hijo, hijo del gran patriarca. La respuesta no se hizo esperar. Huyo de la presencia de mi señora. Y el ángel de Jehová le dijo, vuelve a tu señora y humíllate bajo sus manos. Es decir, restablece la relación rota por haberte ensalzado, al estar tú embarazada y ella no. Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ético de la época, Dios está restableciendo la relación dentro de la familia y está restableciendo la relación de Sarai con Agar. No veamos estos textos de forma precipitada, de forma rápida, con la cultura del siglo XXI. Pongamos nuestros ojos en la actuación de Dios. Si Dios ordenó a Agar que volviera, es porque era lo moralmente y según la circunstancia, lo mejor y lo mejor para ella y para su hijo. Como siempre os decimos, tenemos que seguir estudiando la Biblia en sus propios contextos y no olvidarnos de que Dios está al frente de todas estas historias. Y el ángel de Jehová le hizo una promesa. El ángel de Jehová puede ser perfectamente la segunda persona de la deidad. Multiplicaré en gran manera tu descendencia. Y debido a su multitud no se podrá contar. También le dijo el ángel de Jehová, he aquí, estás encinta y darás a luz un hijo. Y llamará su nombre Ismael, que significa en hebreo Dios hoy. Ese Dios trascendente, mis hermanos, que entra en la vida y en la historia del pueblo de Israel, que entra en tu vida y en la mía. Nosotros nos equivocamos. Dios repara, Dios corrige y Dios traza una línea de tiempo y de espacio en la vida de cada uno de nosotros. No olvides esta preciosa historia. El ángel está reconduciendo. Le dice el nombre del hijo, que se llamará, si ella era emigrante, él se llamará Dios oye. ¿Por qué le pone ese nombre? Porque Yahvé ha escuchado tu aflicción. Dios, mis queridos hermanos, es rápido para restablecer el orden en la vida del ser humano. Y lo es. Porque los errores en manos de Dios, en aquella época, en cualquier otra y en la nuestra, no son errores para siempre. Son etapas de tránsito para que Dios se haga visible, palpable y trascendente en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es la historia del Dios de Agar. No es la historia de esta mujer. Es como Dios la restaura y la proyecta hacia el futuro. Porque Dios ha escuchado tu tristeza, tu aflicción. Pero
Desde el punto de vista humano, la relación entre los dos hijos es una relación conflictiva. Cuando nacieron ambos, surgen problemas entre ellos. Y creció el niño y fue destetado. Entonces Abraham hizo un gran banquete el día en que Isaac fue destetada. Pero Sara vio que el hijo de Abraham que había tenido con Agar, la egipcia, ridiculizaba a su hermano. Por eso le dijo a Abraham: expulsa a esa esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo, con Isaac. El asunto pareció muy grave ante los ojos de Abraham, por cuanto era también su hijo. De nuevo, una relación maltrecha. Ahora entre los hijos, adolescentes, con una falta de visión todavía de madurez en la vida, aplicando las reglas del patriarcado. El primer hijo varón, aunque fuese de la esclava, era realmente el primogénito dentro de la familia y se le otorgaban derechos que los otros no tenían. Pero esta historia es una historia diferente. No se rige por los derechos patriarcales, sino se rige por el diseño divino. Seguramente Ismael no era todavía consciente de esta historia. Por eso la tristeza llegó de nuevo al corazón de Abraham, que tuvo que tomar una decisión. Abraham entonces se levantó temprano en la mañana, tomó pan y un odre con agua y se lo dio a la mujer emigrante, poniendo sobre su espalda también al niño, y la despidió. Y ella se fue. Había perdido todos sus derechos y anduvo errante por el desierto de Berseba. Berseba significa 7 pozos. Por tanto, no estamos hablando de una zona desértica, estamos hablando de una zona no habitada, donde había oasis, donde había agua, pero era zona muy hostil para vivir. Y ella buscó refugio en esa zona. Y cuando se acabó el agua del odre, puso a su hijo bajo unos arbustos y fue y se sentó enfrente, a distancia como el tiro de arco, y se dijo: así no veré cuando el muchacho muera. Se sentó enfrente, alzó sus ojos y lloró. El texto, como estáis viendo, describe con un dramatismo especial el corazón de una madre herida, emigrante, extranjera, expulsada. Pero de nuevo aparecerá en escena ese Dios maravilloso, ese Dios de las siguientes oportunidades, ese Dios que vuelve a intervenir de nuevo en la vida de Ana. Pero Dios, ahora aparece el término Elohim, el Todopoderoso, oyó la voz del muchacho, tal vez el gemido, el llanto, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿qué tienes, Agar?
De nuevo vuelve a aparecer la pregunta. Pregunta que tiene que ser respondida por la mujer para saber dónde está, dónde se encuentra. No temas. El Todopoderoso ha oído la voz del muchacho desde donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque haré de él una nación grande. Y Elohim les abrió los ojos y vio un pozo de agua. La aflicción, la tristeza, estaba limitando el espacio delante de Agar. Y no veía que muy cerca de ella había un oasis con 7 pozos de agua. Dios comienza por la primera gran necesidad del muchacho, de su madre: saciar la sed, saciar su tristeza, saciar un corazón desconsolado por decisiones erróneas. Pero Dios no los. Y estuvo Dios con el muchacho, el cual creció y habitó en el desierto. Lo hemos comentado en alguna ocasión, la palabra desierto en todos estos textos significa lugar donde Dios habla. No es el término hebreo para la zona desértica, el país de la sed, que tienen otro término diferente. Lugar donde Dios se hace trascendente. Lugar donde Dios reorientará la vida de esta mujer y sostendrá a ella y a su hijo, para que llegaran a ser una nación grande, porque Dios así lo había diseñado. El muchacho fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, es decir, en el lugar donde Dios siguió hablando con ellos. Y su madre tomó para él una mujer de la tierra de la que procedía, de la tierra de Egipto. ¡Qué historia! ¡Qué historia de recompensa de parte de Dios! Estas historias, mis hermanos, nos sirven para poder contrastar nuestros errores diarios con el plan de Dios. La emigrante se convirtió en la heredera de una segunda promesa de Dios que llega hasta el día de hoy. Fue la madre del gran pueblo árabe. Isaac, el padre del pueblo de Israel. 2 esposas, un patriarca, 2 hijos. Salpicadas de conflicto del punto de vista humano, pero resueltos en el plan de Dios, para que su vida continuara según el designio de Dios. Ese mismo Dios es tu Dios y mi Dios. El Dios que repara los errores humanos. El Dios que no se para en nuestros errores. El Dios que nos proyecta hacia la tierra prometida. A esa tierra definitiva para nuestra vida. No te pares, no te pares en las dificultades del desierto. Convierte tus dificultades en un lugar donde Dios se encuentre contigo, donde puedas escuchar cada día la voz de Dios. Será un placer que podamos compartir junto a Agar
y a Sara, a sus hijos y a Abraham, la eternidad, a pesar de las dificultades. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda, tus errores son entendidos por Dios como momentos especiales para hacerse audible en tu vida y presente en tu existencia. Sigue caminando con Dios. Cantemos el himno con alegría para dar gracias a ese Dios. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Bondadoso Padre que estás en los cielos, por la misma misericordia, Señor, que tú trataste a Sara, a Agar, a Isaac, a Ismael, a Abraham, nos sigue tratando todavía a cada uno de nosotros. Padre amoroso y tierno, nunca nos abandonas, siempre caminas junto a nosotros. Por eso, Señor, te damos las gracias por ese gran privilegio. Padre amoroso y santo, te agradecemos, Señor, que tú des vida y sentido a nuestra existencia. Y sobre todo, Señor, que podamos esperar confiados las promesas en nuestra vida y en nuestra esperanza. Santificado sea tu nombre, glorificado, Señor, seas, y gracias por todo lo que tú nos das. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues cerramos nuestra Biblia esperando el nuevo encuentro para seguir hablando de esas mujeres que marcaron la historia del pueblo de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde y dirija tu vida a este nuevo encuentro que será en el próximo comienzo del siguiente sábado. Que el Señor te bendiga y te guarde.